Bueno, una nueva edición de mi podcast sobre sociología argentina, donde vamos recorriendo el pensamiento de los principales sociólogos de nuestro país en toda su historia. Y antes de empezar, recordarles que les agradezco si se suscriben al canal. Es un gran apoyo que me dan para que este podcast siga existiendo, así como el canal mismo. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy nos toca hablar de uno de los sociólogos más importantes y más controvertidos de principios del siglo XX, el doctor Ernesto Quesada. Quesada era hijo de una familia noble, patricia, de Buenos Aires. Su padre era un diplomático, un embajador, y como prácticamente todos los intelectuales argentinos de esta época, se consideraba a sí mismo un sociólogo. En esa época la sociología tenía un prestigio y una consideración social y política muy importante en el país, pero también era abogado, escritor, novelista, historiador, bueno, de todo un poco, como todos estos intelectuales de los cuales ya hemos hablado muchos de ellos. Las particularidades de Ernesto Quesada, bueno, una personalidad muy fuerte, muy influyente en el campo intelectual y cultural argentino. Fue el primero que desarrolló sistemáticamente la primera cátedra de sociología en la Argentina. Si bien la cátedra se había creado un tiempo antes con Antonio de Lepiane, nunca se llegó a desarrollar. Y Quesada toma la cátedra en 1904 en la Facultad de Derecho y va a estar hasta 1924. Es decir que 20 años de influencia en lo que es la sociología universitaria, construidos por Ernesto Quesada. En primer lugar, hay que decir que tuvo mucha importancia en el pensamiento de Quesada y en su sociología el hecho de que, acompañando en viajes a su padre por Europa, pasó mucho tiempo en Alemania y ahí es donde se formó. Todos sus estudios los cursó en Alemania, obviamente sabía hablar y entendía perfectamente el alemán, y tuvo para él su propia experiencia tuvo una gran influencia, ¿no? Tan grande que se convirtió en el primer intelectual argentino pro-alemano, en realidad, para la época, pro-prusiano, ¿no? Y es bueno aclarar todo esto, porque esto está ocurriendo, digamos, antes de que se iniciara el siglo XX. Es decir, antes de que uno pudiera sacar cualquier conclusión apresurada con respecto a la cuestión alemana. Pero él lo que le llamaba la atención era eh, el modo de vida alemán, más que nada. Es decir, todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con la disciplina corporal, con el apego a las normas y a las reglas. Es decir, Quesada estaba muy preocupado porque veía que la sociedad argentina de su época era un caos, en principio por la inmigración, que venía de muchísimos países. Siempre se habla de italianos y españoles, pero en realidad 50 nacionalidades. Era realmente ¿no es cierto?, una gran diversidad había. Y a él le preocupaba eso, le preocupaba muchísimo y estaba empeñado en construir una suerte de argentinidad. Y esa argentinidad él la vio no por el lado de los eh, ingleses, no por el lado de los franceses, como otros de sus colegas de la época, sino por el lado de Prusia. Obviamente que tenía en la mente dos instituciones prusianas como las que debían ser las principales rectoras de la argentinidad en esta propuesta de él para modificar el modo de ser de la sociedad argentina, darle más homogeneidad y darle más potencia, darle más actitud. ¿Cuáles eran estas dos instituciones? Bueno, sin ninguna duda, por un lado el ejército, por eso él va a tener una gran consideración por el ejército argentino y por todo lo que hace fundamentalmente Roca en el momento de organizarlo, en su segunda presidencia. Él es el que, Roca, ustedes saben, es el que instala el servicio militar obligatorio, instala, digamos, las jerarquías, el que organiza el ejército profesional, antes no existía. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, como todos los intelectuales de su época, el tema de la educación. Por supuesto, la educación patriótica, por supuesto, la educación al estilo de lo propuesto por Sarmiento, amplia, ecuménica, positivista, progresista, cosmopolita.
pero con un agregado que tenía que ver con esta afición de Quesada por las cuestiones corporales, por las cuestiones de la disciplina corporal. Recuerden que para los prusianos es una manera de disciplinar las emociones, o sea, justamente, ¿no? Toda la tanada argentina, toda la gallegada argentina, Quesada decía eso hay que eliminarlo, entonces nos volvemos todos alemanes. Y era algo muy interesante, que era el Gymnasium Alemán, que era una institución que justamente desde una perspectiva académica y pedagógica planteaba la educación del cuerpo. Y entonces él lo que va a hacer es proponerle al Consejo Nacional de Educación que se incorpore nada más y nada menos que la materia de educación física en todas las escuelas primarias y secundarias del país, y va a ser aceptada su propuesta. Yo no sé actualmente, pero supongo que seguirá existiendo, pero durante todo el siglo XX por lo menos existió, que es mi propia experiencia. Eh, entonces tenemos ahí un aporte, una influencia de Quesada muy importante. Claro, desde luego, vino la Primera Guerra Mundial y ahí la cosa a Quesada se le puso un poco complicada. ¿Por qué? Porque él estaba a favor de los alemanes. Él quería que los alemanes ganaran la guerra. Eso lo enemistó con muchos de sus colegas y en general con el campo intelectual del país. Para colmo, después Alemania perdió la guerra, así que era como que no tenía problema. Emprendió una prédica contra el criollismo y emprendió una prédica contra lo que él llamaba la degeneración del uso del idioma español, por ejemplo, por el lunfardo, el criollismo, etc. Mantuvo un debate con muchos lingüistas de la época, tanto españoles como argentinos, donde mantuvo una posición defendiendo la pureza del idioma español como el idioma argentino. Coherente, ¿no?, con el resto de su pensamiento. Bueno, ¿qué podemos decir? Era un hombre con muchas contradicciones y finalmente decidió mandar todo al carajo. Sí, efectivamente. Se cansó, vio que sus propuestas no calaban, vio que la Argentina o la argentinidad o la sociedad argentina iba para un lugar que a él no le gustaba. Se enojó. Él tenía una de las bibliotecas personales más importantes del país y decidió donarla totalmente a una institución alemana. Es decir, no lo voy a donar a la biblioteca, a ninguna biblioteca argentina, no se merecen tener mis libros. Enojado, Quesada, y mandó todo para Alemania. Y finalmente él mismo se autoexilió en Alemania, donde finalmente falleció en Suiza. Estuvo en Alemania, en una estancia en Suiza, falleció en el año 1934. Fue uno de los primeros historiadores, sociólogos, que reivindicó a Rosas. No lo reivindicó por las razones que uno se puede pensar, no es que se había vuelto rosista, sino que él tenía una visión sobre la historia en general y sobre la historia argentina, muy similar a la de Mitre, en realidad, que decía que la historia la hacen los grandes hombres y las grandes personalidades. Y en ese sentido había que estudiar la época de Rosas, había que estudiarla con objetividad, porque sin ninguna duda Rosas había sido una gran personalidad, un gran caudillo argentino, y seguramente mucho de lo que él veía que existía en la sociedad que le tocaba vivir, en la sociedad contemporánea, a él se le debía a lo que había sucedido durante el mandato de Rosas. Bueno, esto es un resumen de lo que podemos decir de Ernesto Quesada, un tipo, digamos, que no era muy simpático, no era de muchos amigos, era bastante serio, bastante hosco, pero bueno, hizo estos aportes que considero que son importantes para entender la historia de la sociología argentina. Muchas gracias.